Vean estos fragmentos. ¿Cuánto has dicho que gana la NASA por día? Dicen que factura más de 60 millones, que ahora será más, ¿eh? Entonces esa es la respuesta a muchas veces que preguntan la NASA por qué tiene que engañar y ocultar todo. Es buenísimo, porque ¿quién no te mentiría por 60 millones de dólares al día? Es mantener a la población pobre. Porque si tú mantienes a la población pobre, no tiene tiempo, porque tiene que dedicar ese tiempo a trabajar para poder mantenerse y mantener a su familia, y no tiene tiempo de investigar ni de tratar de que este sistema socioeconómico corrupto mejore. No, Albert Einstein se utilizó para crear la teoría de la relatividad y crear una fórmula. Bien, esa fórmula es incompleta. Entonces, cuando él la creó, le dijeron, quieto, hasta ahí, porque delante de la E hay otro signo, otro símbolo o otra letra. Y dijeron, no la pongas. ¿Por qué? Porque tal como está la fórmula hoy en día conocida, demostraría la Tierra esférica, demostraría el universo, los planetas, las estrellas. Nada de eso existe. Pero si colocaba la fórmula correcta con esa pieza delante, te demostraba cuánticamente, incluso apoyado con la teoría de las cuerdas, de que no es real lo que el frontis o fachada llamado NASA desde el 1958 nos está vendiendo. Tal cual. Me dio cáncer de oído, vomité neuronas. He perdido 5 años de vida. Y por desgracia son vídeos que no hacen sino saltarme en redes sociales y que hacen que no esté sino muy verdaderamente muy preocupado. Y no es porque digan disparates, porque no tengan ni idea, porque desvirtúen la ciencia o se inventen historias, que sí, que lo están haciendo. Mi preocupación va mucho más allá y me tiene verdaderamente muy asustado, abrumado. ¿Quieres saber por qué? Pues quédate que te lo cuento. Pero antes una duda que te quiero comentar. Varios de los canales más grandes me han llamado para hacer un debate con ellos y bueno, mi primera reacción ha sido negativa. ¿Pero tú qué opinas? ¿Debería? Déjame tu opinión aquí abajo en comentarios. Ahora sí que sí, comenzamos. Pavi Santola ya te lo cuenta. Hace unos días publiqué un vídeo corto pormenorizando mi opinión acerca de estos temas. Lo subí a mi cuenta de Instagram, pero no me alcanzó, se quedó corto, no me dio tiempo de expresar todo lo que llevo dentro acerca de este tema, que es muchísimo, es algo que me preocupa y me tiene verdaderamente alertado. Así que quería hacer un vídeo más largo contándoles por qué este tipo de mensajes amenazan algunos de los pilares más básicos de nuestra sociedad. Nuestras sociedades occidentales, democráticas, supuestamente libres. Literal, creo que esto se puede convertir en el auténtico cáncer de nuestra sociedad. Pero antes de lanzarme a contarte por qué pienso todo esto, 3 pequeñas advertencias. La primera es que este es un vídeo de opinión muy diferente a los que suelo hacer yo en este canal. Y como es de opinión, pues te podrá gustar más, te podrá gustar menos. Bueno, pues si quieres opinar, yo encantado de que dejes aquí abajo tu opinión o qué piensas tú sobre este tema. Y si es de forma educada, pues mucho mejor. La segunda cuestión es que yo este tipo de vídeos no lo suelo hacer porque generalmente hay un debate que me parece muy interesante en si es mejor callarse y no dar más publicidad a estos personajes o si es mejor rebatir para que no queden dudas de por medio. ¿Y qué creo yo? Bueno, pues al final del vídeo te cuento yo un poquito más. Y el tercer comentario es que empiezo con un pequeño análisis científico de lo que fue ese vídeo que lanzaron. Y ya, mi opinión va detrás de eso. Te dejo por aquí el minuto a partir del cual comienza mi opinión. Pues hechas estas aclaraciones, vamos con el vídeo. Primero es que este vídeo en particular se refuta muy fácil porque es que no tiene ningún sentido. Es cierto que la ecuación como la solemos representar E igual a mc cuadrado es una ecuación incompleta porque esa m que hemos escrito ahí realmente depende de la velocidad, no es la masa que solemos tener en cuenta cuando hablamos de gravitación, por ejemplo, o cuando hablamos de F igual a m por a, pues no, es otra masa. En la ecuación de Newton de la segunda ley, o en la ley de la gravedad, o en tantas otras ecuaciones, se habla de otra masa. Esta m en E igual a mc cuadrado es una masa relativista. Tiene en cuenta el estado de movimiento, de esta manera, por lo que la ecuación de Einstein más bien se puede escribir de esta otra manera. Esta sería la versión completa o explícita de la ecuación de Einstein. Hay otra forma de expresar esta misma relación, quizás un poquito más afín con la relatividad, usando la notación de cuadrivectores, que es como la más purista. Que extendido esto quedaría algo así. Esta sería la ecuación completa, donde P es el momento, es decir, la masa por la velocidad. Y lo importante en este punto es que, si la velocidad es cero, tenemos la famosa fórmula de Einstein. Por lo que sí, si nos ponemos estrictos y no somos explícitos en los términos, escrita la ecuación como se hace normalmente, E igual a mc cuadrado, pues sí se podría pensar que esta ecuación está incompleta, bien porque la m en realidad refiere a una masa relativista que tiene un factor de velocidad, o bien porque estamos hablando de un caso particular en el que la velocidad es directamente igual a cero. Es decir, que sí se puede decir que esta ecuación es incompleta, pero no en los términos en los que representa este señor. De hecho, una ecuación no funciona así, que le puedes meter cualquier cosa delante, detrás. No es así como funciona la física. De hecho, esta ecuación es desarrollo de Albert Einstein en 1905 como consecuencia de su principio de relatividad. Y no es que se pusiera ahí a jugar con letras a ver cuál encajaba. El proceso no es así. De hecho, pueden ver en este vídeo mío de dónde proviene esta ecuación. Es un desarrollo matemático complejo que parte del principio de relatividad de Einstein. Pues si partes del principio de la relatividad,
teoría que básicamente dice que nada puede ser más rápido que la luz y que dos observadores inerciales tienen que ver las mismas leyes de la física, llegas a esto, la famosa ecuación igual a mc cuadrado. Como bien todo proviene de razonamientos físicos donde las letras no son letras, sino que son magnitudes que están ligadas en la forma en que el universo está formado. La velocidad es el espacio entre el tiempo, la fuerza es la masa por la aceleración. Tú aquí no puedes meter una letra así por gusto, como quieras, como dice este señor. De modo que Einstein no es un fraude y esta ecuación funciona muy bien. Ha sido comprobada en miles de ocasiones y no hay que cambiarle nada, no hay que tocar nada. Un ejemplo de ello, pues, la energía nuclear. Sí creo que quizás está confundiendo historias porque cuando Einstein desarrolla la ecuación de la relatividad general en el año 1915, que es una extensión de la teoría que vieron antes de la relatividad especial, que se extiende para incluir la gravedad en ella, y que nos enseña que esto del espacio-tiempo está plegado, está distorsionado, por la existencia de la masa, con esta famosa analogía de la malla. Pues de esta teoría, como Friedman y Lemaitre demostraron, se extraía que el universo no podía ser estático, tenía que expandirse o contraerse. Pero Einstein pensaba que no, que el universo tenía que ser eterno, no podía tener ni principio ni fin, por lo que introdujo una constante compresión negativa, de expansión, para compensar el efecto de la gravedad, para más tarde darse cuenta él mismo que realmente esta solución no funcionaba. Es más, experimentalmente, con telescopios muy potentes, se observó la expansión del universo. Einstein calificó a esta constante que añadió el mayor error de su vida, así que a lo mejor de ahí viene la confusión, está mezclando historias. Pero esta ecuación no tiene nada que ver con la otra, y simplemente la historia que comentan es incorrecta, no tiene ningún sentido, menos aún que mencione la teoría de supercuerdas, que es una teoría 50 años más tarde, o que se meta con temas de cuántica, nada que ver. Es más, esto que les acabo de contar son temas muy avanzados de física, que requieren 4 o 5 años de estudio para siquiera empezar a introducirse en la teoría. Así que desconfíen de cualquier persona que sin información específica habla de estos temas tan a la ligera. Pues muy bien, así se refuta este vídeo y ya está, sin más, no hay más cuestión, aquí se acaba el punto. Y esto no es un problema grave en sí mismo, ni tengo nada en contra de estos señores, ni tengo ninguna necesidad yo de estar quedando como el pedante aquí que va corrigiendo a las otras personas. Es más, me parece genial que se expresen libremente, que cuenten lo que les da la gana, donde les dé la gana. Y es que si fuera solo por esto, yo no estaría haciendo este vídeo. Si hago este vídeo es porque hay algo que me parece mucho más preocupante que esto de aquí, que se desvirtúe la ciencia, que se hable de ciencia de forma incorrecta o que se esté manipulando la historia para adaptarla a lo que ellos quieren que sea. A mí lo que verdaderamente me preocupa es la deriva que hay desde hace un tiempo en Occidente a llenar nuestra cabeza de basura, de contenido que no sirve para nada, de cosas que no nos aportan nada, no nos enriquecen y no tienen ningún sentido. Es decir, me preocupa mucho más los que les entrevistan que ellos mismos. Me preocupa el bombardeo constante de contenido vacío al que nos exponen día tras día. Y antes de que se me echen encima, 2 pequeños comentarios al respecto. El primero es que yo también soy fan del entretenimiento, yo también me he hecho mis partidas de Clash Royale, yo también me pongo a ver reels sin ningún sentido o a ver un partido de fútbol. Pero ha llegado a unos límites verdaderamente preocupantes, disparatados, de consumo abusivo, masivo, y no deja de aumentar, tanto en televisión tradicional como en redes sociales. Las encuestas hablan de un promedio de 3 o 4 horas diarias dedicadas al consumo de este tipo de contenido, hasta el punto de que muchas personas en su tiempo libre no hacen otra cosa. Y esto es propiciado por personas y plataformas que masivamente y compulsivamente nos exponen a estos contenidos. Y también, segunda nota, yo no soy fan de eso de los tiempos pasados fueron mejores o en mi generación las cosas se hacían de otra manera, mucho mejor. Es más, las personas que me conocen un poco, que me siguen, saben que estoy muy orgulloso de las nuevas generaciones y lo que representan y lo que están consiguiendo. Pues si hago este vídeo es porque realmente están ante un reto histórico posiblemente único. Y creo que es sensato hacer un comentario, un análisis que pueda servir de reflexión a las personas que lo vean. En cualquier caso, de esto va este vídeo, de la proliferación abusiva, excesiva, masiva de contenido basura que no aporta absolutamente nada y no enriquece en este preciso momento histórico que estamos viviendo y que hace que esta situación sea tan alarmante. ¿Y por qué creo que es tan alarmante? Pues justo lo que les voy a contar. Las 3 razones por las que creo que esta deriva debería preocuparnos. El primer motivo es el más obvio. Vivimos en una sociedad súper competitiva con más de 8.000 millones de personas y cada vez es más difícil prosperar. Y a día de hoy ya no competimos tanto por músculo o fuerza, sino por inteligencia, por ideas. Hay 3 tipos de bienes: los recursos, la energía y el conocimiento. Y el tercer sector cada vez tiene más cuota. Pues en este contexto tan competitivo, el hecho de que estés todo el día metiéndote basura en la cabeza no te va a ayudar a prosperar. Y ojo, que no hablo de dinero o estabilidad laboral, hablo de mucho más, de cumplir tus sueños, de trabajar en lo que te gusta, en lo que te motiva, trabajar en lo que te hace sentir a ti realizado. Pues estar bien preparados, habernos formado, haber estudiado, ser curiosos, buscar información, estar atentos en la vida, salir de la pantalla, hace que tengamos más probabilidades de conseguir una vida profesional plena. Estar preparado te permite a
ti elegir trabajo, lo que hace que esto ahonde en tu propia libertad. Yo soy un ejemplo de ello, el haber estudiado tanto y haberme formado tanto hace que hoy sea libre de escoger entre diferentes tipos de trabajo hasta que he encontrado el que a mí me llena. Y si algún día me canso, pues tengo el currículum lleno de capacidades y conocimientos que me van a permitir encontrar otro trabajo. En el otro extremo de la balanza está una persona que solo ha metido basura en su cabeza durante años y años, no se ha formado, no se ha enriquecido, pues obviamente lo va a tener mucho más complicado en este mundo tan competitivo donde tienes que sobresalir de alguna manera. Esta es la dura realidad. Y esto, amigos y amigas, no es nada nuevo, no hace falta que le echemos la culpa a la modernidad. Por ejemplo, algo así pasaba ya hace 5.000 años. ¿Cómo? ¿5.000 años ya pasa algo así? Sí, miren esta historia. Aparece en el papiro Salier II, escrito durante la dinastía 19 del Antiguo Egipto, aunque refiere a unos hechos ocurridos durante el Imperio Antiguo. Estamos ante una obra literaria escrita hace 5.000 años, una de las más antiguas que conocemos. Es la llamada Sátira de los Oficios. En ella un padre, Duayetti, explica a su hijo Pepi, de camino a la escuela, la diferencia entre los oficios. Así, por ejemplo, relata el oficio de campesino. El campesino pasa todo el día lamentándose, su voz es ronca como el graznido de un cuervo. Sus dedos y sus brazos supuran y heden en exceso. Está agotado de estar en el fango. Andrajos y harapos son sus ropas. En comparación, miren la del escriba. Es la mejor de las profesiones. No hay nada igual en todo el país. Mirad, no existe profesión sin jefe, excepto la del escriba. Él es su jefe. Y de ahí el consejo que nos da. Dedicaos en cuerpo y alma a los libros. No hay nada mejor que los libros. Exactamente lo mismo que le estoy diciendo yo. Escrito hace unos 5.000 años. ¿Estás loco? Y esto lo sé yo porque lo he leído en un libro. Así que estudien, lean, fórmense. Dediquen parte de su tiempo libre a cosas productivas. Y es que sí, todas las profesiones honradas son dignas, pero no todas son igual de sacrificadas y duras. Y no con todas se prospera igual. Y no en todas vas a ser tú feliz. Así que ahí va ese consejo. Viendo estas basuras, nada bueno. Y aunque esto ya de por sí es demoledor para querer limitar o reducir el consumo de contenido basura en nuestras vidas, realmente yo no haría este vídeo si solamente fuera por esto. Los otros dos motivos son verdaderamente mucho más contundentes, más alarmantes. Vamos con el segundo motivo. En las últimas décadas hemos visto cómo ha cambiado muchísimo la forma en que nos informamos acerca de lo que ocurre en el mundo. De la lectura de libros y obras escritas al periodismo y los medios convencionales y más recientemente al contenido corto en las redes sociales. Cosa que de por sí no tiene nada de malo. Pero es cierto también que en esta evolución han pasado otras dos cosas más. La primera ya lo comentábamos antes. Hemos visto cómo en esta evolución, en esta transformación, se ha ido tendiendo cada vez más a contenido más simple, más superfluo, más irrelevante. Cosa que al cerebro le ha sentado fatal. Un cerebro evolutivamente preparado para ahorrar energía. Llega a una cosa tonta, absurda, en la que no tiene que esforzarse y el cerebro pues, se siente rico, se siente bien. Quiere más y más y más y más y pide más. Curiosamente, esto es precisamente lo que pasa en esta novela de aquí. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Una historia que nos cuenta lo que ha pasado en una sociedad donde se queman los libros, están perseguidos, están prohibidos. El protagonista Montag es un bombero que se ocupa de quemar libros. El lunes quemar a Milley. El miércoles a Whitman. El viernes a Faulkner, quemarlos hasta convertirlos en cenizas y luego quemar las cenizas. Y mientras reciben su basura diaria en un nuevo tipo de televisión conocido como pared a pared. El objetivo, que solo les entre basura en la cabeza. Las cosas comenzaron a ser masa, y como eran masa se hicieron más simples. Películas, radios, revistas, libros, descendieron hasta convertirse en una pasta de budín. Se abreviaron los años de estudio, se relajó la disciplina, se dejó de lado la historia, la filosofía, el lenguaje, las letras y la gramática fueron abandonadas, poco a poco, hasta que se las olvidó por completo. La vida es lo inmediato, solo el trabajo importa. Divertirse, sí, pero después de trabajar. ¿Por qué aprender algo salvo apretar botones, insertar llaves, ajustar tornillos y tuercas? Por cierto, el nombre es fantástico, Fahrenheit 451, precisamente la temperatura a la que arde el papel. Muy triste y muy real. De hecho, varios estudios muestran cómo en España menos de la mitad de la población lee de forma regular, ni siquiera en redes sociales o blogs, por lo que algo así ya está pasando de alguna manera. La segunda cosa que está pasando en esta transformación en la manera en que consumimos información es la saturación. El ritmo actual de sobreinformación aturde, es un bombardeo constante de contenido que no deja espacio a la reflexión, que satura y adormece. Es esta epidemia que estamos viendo, que estamos presenciando de vídeos insulsos, carentes de sentido, vacíos, auténtica basura, y que como ves están en todas partes, hasta saturar. Además, por si fuera poco, debido a esta tendencia, nuestra capacidad de atención se va viendo más y más reducida. El ritmo frenético al que nos han expuesto y nos hemos acostumbrado nos ha vuelto hiperestimulados, hiperactivos, y fruto de ello no tenemos ni paciencia, ni atención, ni tenemos verdadero tiempo para la reflexión. De nuevo, ocurre lo mismo en ese libro. Píntate la escena, el hombre del siglo XIX con sus caballos, sus carretas, sus perros, movimientos lentos. Luego el siglo XX, cámara rápida, libros más cortos, condensaciones, digestos, formato chico, la mordaza, la instantánea, resúmenes de obras clásicas en un minuto. De hecho, en la novela está incluso prohibido caminar por la calle, pasear. A veces pienso que los automovilistas no saben qué es la hierba ni las flores, pues nunca las ven lentamente. El resultado
ya lo imaginan. Nadie tiene tiempo para nadie. La gente no habla de nada. Montag no miraba la luna desde hacía años. ¿Tú sabes en qué fase está hoy, por ejemplo? Hablar en familia es raro, no hay tiempo para pensar, para reflexionar. A veces debemos preocuparnos. ¿Desde cuándo estás realmente preocupada? Preocupada por algo importante, algo verdadero. Es decir, en conjunto. Sumando estos dos puntos, estamos en una deriva hacia contenido cada vez más superfluo, más vacío, más absurdo y administrado de forma masiva, hasta saturar. De nuevo, volvemos al libro. Que la gente intervenga en concursos donde haya que recordar las palabras de las canciones más populares, o los nombres de capitales de los estados, o cuánto maíz cosechó Iowa el último año. Llénalos de noticias incombustibles. Sentirán que la información los ahoga, pero se creerán inteligentes. Les parecerá que están pensando, tendrán una sensación de movimiento sin moverse, y serán felices, pues los hechos de esa especie no cambian. No les des materias resbaladizas con filosofía o psicología, que engendran hombres melancólicos. El que puede instalar en su casa una pared de televisión y hoy está al alcance de cualquiera, es más feliz que aquel que pretende medir el universo o reducirlo a una ecuación. Durísimo y muy triste. Pero cabría la pregunta, es legítima. ¿Y si somos felices así, olvidando los temas profundos y simplemente centrarnos en banalidades, en tonterías? ¿Realmente si somos más felices viendo basura que preguntándonos cosas sobre lo que existe en el cosmos? Bueno, aquí podría remitirme al primer punto o luego al tercero, que ya veremos esto con mayor profundidad. Pero antes de eso me gustaría que te hicieras una pregunta. ¿Quién gana si nos quedamos todos en el sofá? ¿A quién puede beneficiar? ¿Quién le puede interesar un futuro así como el que aparece en el libro Fahrenheit 451? De hecho, en este punto merece la pena revisar otro clásico de la literatura universal. Se trata de 1984, la sorprendente novela ensayo de George Orwell, un libro muy lúcido que presenta un mundo futurista donde se ha restringido la libertad de su población y ejerce un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida por medio de una manipulación masiva. Primero con un control total de los medios de comunicación, la verdad no existe, pero también con acciones tan invasivas como limitar el lenguaje, y todo bajo un férreo sistema de observación y control de la población. El gran hermano, con un único objetivo, eliminar la libertad controlando el pensamiento. Y lo hacen así, idiotizando a la población. La gran masa de seres humanos a quienes la pobreza suele imbecilizar, aprenderían muchas cosas y empezarían a pensar por sí mismos. Y si empezaran a reflexionar, se darían cuenta más pronto o más tarde que la mayoría privilegiada no tenía derecho alguno a imponerse a los demás, y acabarían barriéndoles. A la larga, una sociedad jerárquica solo sería posible basándose en la pobreza y en la ignorancia. Se crea una desigualdad artificialmente porque un estado de pobreza es más fácil mantener a la población ignorante. ¿El recurso cuál es? Lo has imaginado, el mismo de antes, el contenido basura. El invento de la imprenta facilitó mucho el manejo de la opinión pública, y el cine y la radio contribuyeron en gran escala a acentuar este proceso. Con el desarrollo de la televisión y el adelanto técnico que hizo posible recibir y transmitir simultáneamente el mismo aparato, terminó la vida privada. Esta distopía debe servir para alertar del peligro del pensamiento único. Sí, amigos, amigas, el contenido basura entretiene, es divertido, pero tiene consecuencias cuando se abusa de él. Además de vaciarnos y embrutecernos, nos infantiliza, haciendo que sea mucho más fácil manipularnos. Y es así como se pierde la libertad. Pan y circo. Y sin nuevas ideas, sin pensamiento propio, estamos perdidos. Puedes ser más o menos escéptico con estos dos libros, Fahrenheit o 1984, pero la verdad está ahí y la historia lo demuestra. Si dejamos de pensar, de reflexionar, si vamos hacia el pensamiento único, estamos poniendo en riesgo nuestra libertad. Estamos poniendo todos los ingredientes hacia un futuro distópico donde no seamos realmente libres. Así que mientras que este contenido basura que hace esta gente y otros muchos nos vacía, nos infantiliza, nos embrutece y nos vuelve títeres fácilmente manipulables por las personas con poder, el hecho de que nos abrumen continuamente con este tipo de contenido hasta saturarnos hace que no tengamos verdadero tiempo para la reflexión, el pensamiento y crear nuevas ideas, centrarnos en lo que verdaderamente nos importa. Por eso en este vídeo quería poner el punto también sobre las personas que crean este contenido y no solamente los entrevistados. Las personas que tienen una plataforma tienen una responsabilidad. Pero vayamos al tercer punto, porque de mi opinión yo creo que es el más importante. Porque antes argumentábamos, pero ¿y qué más da si somos más felices viendo contenido basura? ¿Y si realmente es lo que queremos? ¿Y si realmente es lo que nos apetece hacer con nuestra vida? ¿Es simplemente eso? ¿Llenarnos de contenido absurdo? ¿Y si soy más feliz simplemente haciendo eso? Tal y como decía en el libro de Fahrenheit. El que puede instalar en su casa una pared de televisión y hoy está al alcance de cualquiera es más feliz que aquel que pretende medir el universo o reducirlo a una ecuación. Pero ¿y si no? ¿Y si el contenido vacío realmente nos vacía? Contenido basura. ¿No será que nos volvemos también un poco lo que consumimos? De hecho, ¿te has preguntado por qué mientras los índices de desarrollo de muchos países no paran de crecer, también aumentan en igual o mayor proporción los casos de depresión, de ansiedad o los suicidios? Con datos. Las tasas de suicidio más altas del mundo se dan en los países ricos, como Estados Unidos, Francia o Suiza, mientras que otras regiones del mundo tienen tasas hasta 10 o 30 veces menores, o comparando un mismo país. Corea del Sur ha visto disparada su riqueza en 3 décadas, pero también su tasa de suicidio. Hoy es 3 veces mayor que en 1985. En la novela de Fahrenheit también tratan algo parecido.
parecido. Todo le pareció tan falso que se echó a llorar, no ante la idea de la muerte de su mujer, sino ante la idea de no llorar la muerte. Un hombre tonto y vacío que vivía con una mujer tonta y vacía. Esto es algo preocupante que debería hacernos reflexionar sobre lo que está pasando en nuestras sociedades avanzadas. ¿Qué está ocurriendo? ¿La gente acaso está siendo menos feliz? Pues seguro que todo esto es por un conjunto muy amplio de factores, pero hoy quiero ponerte sobre la mesa un análisis que yo creo que es especialmente lúcido, que aparece en el libro Homo Deus de Yuval Harari. En este polémico libro, Harari analiza el proceso que nos ha llevado a esta sociedad del progreso, gracias a la ciencia. Desde las máquinas de vapor, la electricidad hasta las comunicaciones. Una transformación que no solamente ha tocado el plano industrial, también ha tocado otros planos de la vida humana, como el plano religioso o espiritual. De hecho, para él están tan conectados que lo segundo propició lo primero. Cuando los humanos se dieron cuenta de lo poco que sabían acerca del mundo, de repente tuvieron una muy buena razón para buscar nuevo conocimiento, lo cual abrió el camino científico hacia el progreso. Con cada nueva generación, la ciencia contribuía al descubrimiento de nuevas fuentes de energía, nuevos tipos de materias primas, mejor maquinaria y nuevos métodos de producción. Y con ello el progreso se disparaba. Algo que fue facilitado por ese descubrimiento, el descubrimiento de la ignorancia. Pero para ello, antes el ser humano tuvo que hacer algo. Dejar de dar respuestas a todo en los dioses. Renunciamos al sentido a cambio de poder. La mayoría de las culturas creían que los humanos desempeñamos un papel en algún plan cósmico. El plan fue concebido por los dioses omnipotentes o por las leyes eternas de la naturaleza, y no estaba en manos de la humanidad cambiarlo. El plan cósmico daba sentido a la vida humana, pero también restringía el poder humano. Los humanos eran muy parecidos a actores en un escenario. A cambio de renunciar al poder, los humanos creían que su vida ganaba sentido. La cultura moderna rechaza esta creencia en un gran plan cósmico. No somos actores, no hay guión. El universo es un proceso ciego sin propósito y sin sentido. Pueden sucedernos cosas terribles y ningún poder vendrá a salvarnos. El mundo moderno no cree en la finalidad. Cuando Dios deja ser la respuesta a tantas cosas y se busca más allá en la naturaleza, aparecen cosas increíbles. Microorganismos que causan enfermedades, fuerzas atómicas en el núcleo y muchas cosas más. Pero esta primera renuncia no es gratis, tiene severas consecuencias. El pacto moderno ofrece a los humanos una enorme tentación, unida a una amenaza colosal. Tenemos delante mismo la omnipotencia, casi a nuestro alcance, pero bajo nosotros se abre el abismo de la nada más absoluta, búsqueda de poder en el seno de un universo desprovisto de sentido, acosada por una angustia existencial mayor que ninguna otra cultura previa. Coincido con Harari que con respecto a una persona medieval pues tenemos muchos más recursos, muchas más herramientas a nuestro alcance, pero también creo que un ser humano hoy en día tiene más probabilidad de caer en una angustia existencial, en una vida vacía, en una depresión, sin el consuelo de una vida en el más allá, sin el apoyo de un ser superior que te cuida y te protege. Pues es normal sentir miedo y hacerse preguntas como ¿qué hago aquí? ¿Merece la pena este tipo de vida? Después de un día duro de trabajo necesitas agarrarte a algo para poder levantarte en la mañana siguiente con ilusión. Pues yo te aseguro, amigo o amiga, que pasarte 4 horas viendo contenido basura no es ese algo que va a hacer que te levantes con ilusión al día siguiente. Quizás a los 20 años, a los 25, a los 30, cuando estás en esa fase de descubrimiento, fiesta, amigos, diversión, pues puede ser. Pero tarde o temprano, a determinada edad, siempre viene la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué hago aquí? Obviamente lo cuento porque a mí también me ha pasado, yo también he tenido momentos de mi vida de descontrol, de desenfreno, comedido, pero también ha habido momentos en los que me he centrado en divertirme y pasarlo bien y está genial. Pero eso no te va a llenar la vida, no para siempre. Siempre llega un momento en que caes en ese tedio, en esa angustia, en este vacío. Lo que hace que siempre nos preguntemos, ¿qué es lo que llena la vida? Pues antes de que te dé una respuesta sobre qué es lo que yo considero que hace que puedas llevar una vida plena, creo que es buen momento de recurrir como siempre a los clásicos. A los partidos del Madrid-Barça no, a los otros, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Por ejemplo, para Sócrates, persuadiros a jóvenes y a viejos de que no es el cuerpo de lo que debéis preocuparos ni de las riquezas ni de ninguna otra cosa, antes y más que del alma, para que ésta se convierta en óptima y virtuosísima, y que la virtud no nace de la riqueza, sino que la riqueza nace de la virtud, siendo la virtud la actividad que perfecciona cada cosa. De hecho, la excelencia en la psique o la razón reside para él en el autodominio, la encrateia. El hombre verdaderamente libre es aquel que sabe dominar sus instintos. El alma es feliz cuando está ordenada, es decir, cuando es virtuosa. Platón, su discípulo, seguía el mismo camino. Conociendo es como el alma se cuida, se purifica, se convierte y se eleva. En esto reside la verdadera virtud. Pero todavía más claro se ve en el alumno del alumno. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Aristóteles de esta gira. Él dedica parte de su pensamiento a la filosofía práctica, a mirarse al interior. Y ahí hace un planteamiento teleológico, prosiguiendo de la siguiente manera. Hay muchos bienes en la vida, como la riqueza, pero estos más bien sirven de medio para alcanzar un fin. Pero hay un bien que es un fin en sí mismo,
es el bien supremo, es la felicidad. ¿Pero qué es la felicidad? Él la llama eudaimonia y es algo diferente a cómo entendemos la felicidad en la actualidad. Es plenitud, es crecimiento como ser humano. ¿Y dónde está esta? Es perfeccionándose en cuanto a hombre. Es la actividad que distingue al hombre sobre todas las cosas. Su función más propia, su finalidad. Y para encontrar esta finalidad acude al alma, que tiene, según él, tres partes. La vegetativa, que mantiene las funciones vitales, la sensitiva, que es el deseo, el movimiento y la sensación, y la racional, que es la intelectiva. Pues es esta última la que es verdaderamente propia del ser humano, y es donde se halla, por tanto, la virtud suprema, la arete. Mientras las virtudes del alma sensitiva, que son las virtudes éticas, son las que nos alejan de los impulsos animales, la virtud del alma racional, que son superiores y por tanto nos acercan más a la felicidad suprema, se llaman virtudes dianoéticas. Pues es ahí justamente donde hay que buscar. El alma racional tiene dos funciones: la razón práctica, que se encarga de conocer el mundo en su sentido más particular, cambiante y contingente, y la razón teorética, la encargada de conocer las verdades necesarias e inmutables, los principios últimos. A cada una de estas razones le sigue una virtud. De la razón práctica es la phronesis, la prudencia, y de la razón teorética, la más elevada de todas es la sofía, la sabiduría. Es decir, si lo más elevado en el hombre es el intelecto, entonces la máxima realización del hombre y por lo tanto la felicidad perfecta consistirá en la actividad del intelecto conforme a la virtud asociada a él. La mejor de todas las vías posibles es la dedicada a la sofía, a la sabiduría. Es decir, todo apunta a donde siempre, ahí mismo, a los libros. Los sabios antiguos nos están mostrando el camino hacia la virtud ética, ser buenos, y hacia la virtud suprema. La felicidad está en el conocimiento, en la sabiduría. Pero hay más, sí lo sé. En la vida hay familia, hay aficiones, hay amigos, hay pareja. Y para quienes son creyentes, pues una vida en el más allá. Y a todo esto se le puede sumar algo de entretenimiento, de una forma equilibrada, para llevarnos a una vida plena. Es decir, este tipo de contenido basura es peligroso porque primero nos aleja de metas profesionales. Segundo, porque nos vuelven más dóciles y manipulables y puede que podamos como sociedad perder la libertad. Y finalmente, porque yo creo que te hacen más infelices a la larga. ¿Y yo por qué hago este vídeo? Respondiendo a una de las anotaciones del inicio, pues porque yo verdaderamente creo que sí hay esperanza. Lo he visto con mis propios ojos, la juventud está más despierta que nunca, más interesada que nunca, más curiosa que nunca. Pero es que además estamos en una coyuntura social que lo hace especialmente fácil. En mi época solo había 4 canales en la televisión pública, no había nada más. Y fue ahí cuando empezó la telebasura, el contenido vacío. Hoy por suerte estamos en otra dimensión. Sobre una marea de basura encontramos contenido único, interesante, enriquecedor. Y es ahí donde podemos actuar, seleccionando. Primero individualmente, ¿qué consumimos? Y segundo, colectivamente, ¿qué queremos mostrar? ¿Cómo queremos que sea ese espacio de conocimiento virtual común, colectivo, que es lo que llamamos internet? Es el espacio de todos. ¿Cómo quieres que sea? Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado este vídeo de análisis. Me despido como siempre deseando que lees mucho al coco y estudies. Quizás seas tú el próximo Albert Einstein o la próxima Marie Curie. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo de Piratillas. Y aprovecho para mandarles un saludo desde República Dominicana. ¡Qué país maravilloso!